Muy buenas noches, me encanta saludarles, me encanta compartir con ustedes una vez más. Hoy toca hablar de sexualidad como lo hacemos cada noche que nos reunimos aquí, así cuán grandotota es la palabra sexualidad, pero hoy toca dedicar esta emisión a padres y madres amorosas, guías comprometidas con nuestros pequeños hijos y hijas. ¿Y por qué? Porque, a ver, yo le hago una pregunta. Hablarles de sexualidad a nuestros hijos e hijas, pequeños, niños, niñas, adolescentes, es informarles, abrir los ojos, protegerlos o incitarlos a ciertas conductas que no son de su edad. Hoy todas estas dudas van a ser despejadas por mi invitada y mi invitado. Así es que le damos la más cordial de las bienvenidas. Es Hoy Toca. Saludos también muy cordiales a la gente de Torreón por Canal 28 Torreón, a la gente de Monterrey y su área metropolitana por Canal 28, el de toda la vida. Este programa se queda en YouTube para que usted nos haga favor de compartirlo. Así es que vamos a comenzar. Oiga, pues le presento a mi invitada. Ella es María Luisa Estrada. Ella es fundadora y directora de Protege tu Corazón. Bienvenida, María Luisa. Gracias, Claudia. Encantada de estar aquí, porque este tema nos apasiona mucho. Yo sé que sí, y va a ser un gusto compartirlo contigo y también con tu esposo. Nos acompaña Juan Francisco Vélez, también fundador de Protege tu Corazón y especializado en estos temas de educación sexual para padres y sus hijos. Exacto. Bienvenido. Llamamos niños y adolescentes. El programa cubre muchas edades, contenidos para muchas edades. Y ese programa que ustedes llaman Protege tu Corazón es esto, ¿verdad? Un programa dedicado pues a compartir todos los asegúnes de la educación sexual integral. Exacto, educación afectivo-sexual y también el carácter, porque van muy unidos, o sea, tener un buen carácter para poder vivir bien una sexualidad. Claro. Ahora, Juan, ¿crees tú que educarles en sexualidad a nuestros chavitos, como decimos en México, exacto, chavitos y chavitas, les abre los ojos, es protegerlos o los incitamos al mal? Claro que estoy usando un término que yo jamás usaría, de lo que he escuchado. Mira, 124%, me pasé del 100%. Sí, claro. Es prepararlos para vivir muy bien su sexualidad, prepararlos para la vida. Además, la sexualidad nosotros la definimos con mucha sencillez. ¿Cómo? Ser hombre o ser mujer y aprender a amar. Ah, qué bonito. La sexualidad la vinculamos totalmente con la capacidad de amar y el aprendizaje para amar. Claro. Que es buscar el bien del otro. Eso es amar. Eso, amar es buscar el bien del otro. Sí. Ay, me gusta este concepto de la capacidad de amar. Cuando estamos educados, María Luisa, para saber amar, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Es que estaría genial. Sí. Porque también escuchamos, pues yo te amo, pero realmente sí te sé amar. A lo mejor mi amor es egoísta. Claro, fíjate que, bueno, nosotros hablamos de 5 tipos de amor, porque una cosa es el amor que tienen los papás a los hijos, otra cosa es el de los hijos a los papás, otra cosa es el amor entre amigos y el amor romántico, ¿no? Digamos, o el amor, me falta, y el fraternal entre hermanos. Pero obviamente a los niños desde muy pequeños les estás enseñando a amar con acciones, es decir, desde que le ayudo a mamá, le ayudo a papá, le ayudo a mi hermanito, tengo una expresión de cariño con mi abuelito, le doy un detallito, no necesariamente son cosas materiales, sino pues un detallito que es una cartita, una florecita, esos son detalles de amor. Pero el hecho de participar en casa, de ser parte de casa, ya es educarlos en el amor. Ahora, pasa que hoy en día, por ejemplo, los adolescentes confunden amor con sexo. Entonces la palabra amor está muy desprestigiada y muy confundida con sexo, y nosotros, por ejemplo, en nuestro programa tratamos de aclarar eso. O sea, son ecuaciones falsas. El amor no es igual a sexo. El amor puede tener sexo incluido en algunos casos, pero el amor es esto que dice Juan Francisco, buscar el bien de la otra persona. Y es decir, ¿en qué sentido? En las 5 dimensiones la persona es, por ejemplo, le busco en la parte social a mi amigo, o busco el bien por ejemplo, de mi mamá porque la ayudo en una cosa concreta en casa. Entonces son como muchos aspectos, ¿no?, que implica el amor. Claro. Y es, pues, digamos, nuestra gran tarea, porque es un programa que dura muchos años y nuestra tarea es
que los papás empiecen por ahí, por entender, oye, es que educar la sexualidad no es solo que le vas a hablar del acto sexual. Claro, es hablarle de amor a sí mismo, es hablarle de respetarse a sí mismo, a sí misma y a los demás. Exacto. Juan, ¿crees que en pleno siglo XXI, específicamente casi al fin, estamos finalizando 2025, ¿crees que todavía haya padres o madres que piensen, no, es que hablar de todas estas cosas de la sexualidad es, pues, empujarlos a que inicien una vida sexual temprana o a que hagan cosas de mala conducta? ¿Qué opinas? No, ¿Y por qué? Al contrario, Okay. o sea, nosotros lo que hemos observado en todos estos años es que los papás cada año más cierran la boca. Uf. ¿Y quién la abre? Pues las redes sociales, los videos musicales. Entonces, todos esos estímulos que tienen mucho contenido sexual, un adolescente o incluso un niño piensa, la sexualidad es eso. Entonces, está, digamos, muy empobrecido porque la sexualidad tiene un vínculo estrechísimo con desarrollar la capacidad de amar. Te voy a poner un ejemplo que me surge. Cuando nuestros hijos eran adolescentes, teníamos una cartelera, un corcho en nuestra casa con el nombre y los encargos que tenía cada uno. Y un encargo era, por ejemplo, lavar el carro. Súper. O otro encargo Sacar era el perro. sacar el Claro. perro. Tender la cama. Eso, se la me propia. ocurre. Entonces, después revisábamos cómo se había cumplido el encargo. Pero a lo que voy, bien o mal, eso era un medio a través del cual nosotros queríamos incentivar salir de sí mismos. Claro. Porque era ocuparse, no preocuparse de los demás hermanos y del papá, la mamá y la familia. Ahora, yo agregaría algo, Claudia, que sí es verdad que hoy en día sigue habiendo papás que piensan que es inducirlos a cosas, que es abrirle los ojos, que mira, que si me le hablas de pornografía, pues es que lo va a ir a buscar. Pero nosotros les decimos, a ver, es como si tú le dices a tu hijo, oye, cuando sales a la calle, vas a cruzar la calle, hay carros que te pueden atropellar. El niño no se va a lanzar al carro a ver cómo atropella. Al contrario, va a estar Exacto. cuidadoso. Eso, entonces, o le dices, mira, esto no se puede comer, porque esto, por ejemplo, para ti, que eres pequeño, te va a picar mucho, poniendo ese ejemplo así. Y entonces, pues no es que el niño va a ir a probar a ver qué tanto pica, no. Entonces, es también saberlo transmitir al niño, o sea, Claro. te estoy hablando de esto, que es maravilloso. Además, decirle, este es un tema que hablamos tú y yo, no tienes que ir a hablarlo con tus amigos, que ese es el gran miedo de los papás. Sí. Ay, es que si yo le hablo, va a ir a hablar con los otros niños y me van a caer todos los papás aterrados de que yo haya hablado. Fíjate, que porque, eso les dicen los Sí, papás sí, sí. actualmente que ustedes ven en los talleres. Actualmente, o sea, Wow. me muero de miedo que al hablarle yo a mi hijo, él vaya a ir a abrir la boca en el colegio y le diga a otros, le decimos, no, tú le vas a explicar que es un tema de papá, mamá y que todos tus amigos tienen derecho a que sus papás también les hablen. Claro. No eres tú el encargado de hablarle, ni a tu hermano tampoco, ni a tu hermana, porque también pasa que tienen hermanitos más chiquitos Sí. y entonces se van a sentir con la autoridad de ir a hablarle a no, yo me encargo de tu hermanita y tú de lo tuyo. Qué interesante. ¿Cómo debemos de empezar, Juan, en esta educación de sexualidad integral a nuestros hijos e hijas? ¿A partir de qué edades? Primaria. Sí. Primaria. ¿Y qué les vamos diciendo? ¿O esperamos a que nos pregunten? No creo, ¿verdad? Pero, ¿qué sugieres? Por ejemplo, hay que empezar por definir quiénes somos. Somos personas. Claro. Y nosotros nos valemos de un recurso didáctico, Ok. de una estrella de 5 picos. Dimensión física, dimensión emocional, dimensión social, dimensión racional y dimensión trascendente. Ok. Entonces, esos conceptos bien explicados llevan, por ejemplo, a testimonios como este. Yo no me conocía, yo no sabía que yo era así de valioso. O sea, un poco, para muchos niños o adolescentes, el ser es cuerpo y mente, y ya. Y ya. Entonces, esa integración de las 5 dimensiones resulta muy novedoso Claro. para muchos papás y mamás, incluso niños y adolescentes. Y en todos los contenidos del programa, que son pues casi 60, Wow.
siempre se habla mucho o poquito de las 5 dimensiones. Claro, somos Claro seres multidimensionales, perdón, Exacto. María Luisa. No, es que también pensaba que en realidad educar la sexualidad es, bueno, una cosa es empezar a hablar y a dar información y otra cosa es educar la sexualidad. Pues es que casi que desde antes de nacer ya estás educando, ¿no? Claro. Con la misma actitud con Sí. que lo recibes, luego con la forma en que mientras está pequeño, la crianza, desde el cambio de pañal, desde la lactancia o no lactancia, dependiendo de las circunstancias. Pero todo eso ya está educando. Y Exacto. luego, nosotros acabamos de publicar un libro justamente de preguntas y respuestas para papás. Es que es cierto, olvidé mencionar, tienen 3 libros hasta el Eso, momento, ¿verdad? y entonces el último que se llama Hablar de sexo yo, Ok. conversaciones para papás con hijos de 0 a 11 años. Bien. Por eso quise mencionarlo, porque dirás, pero ¿cómo desde los 0? No, no es que le vas a hablar propiamente al niño de 0 ni de 1 año, ni siquiera al de 2, pero ya a partir de que, desde que lo bañas, le estás diciendo, mira, el pene, la vulva, Claro. le estás dando los nombres de las partes del cuerpo, le estás haciendo ver que hay partes que son privadas y partes que no, que sí, pues que se pueden ver y que por eso al ponernos un traje de baño, pues hay partes que cubrimos y partes que no. Y luego también le hablas de que hay diferencias niños-niñas, porque ellos de hecho van a decir, ¿por qué mi hermanita tiene esto o no tiene esto y yo Claro. sí tengo? Y luego también de la privacidad, de la importancia de que nadie tiene por qué tocar mi cuerpo, Exacto. ni yo tengo por qué tocar el cuerpo de nadie. Esto para los más pequeñitos, ¿no? Claro, claro. Y así poco a poco y de acuerdo a que a cada edad vamos introduciendo todos estos Sí. temas Exacto. que son educación de una sexualidad integral. Vamos a hacer una pausa, es breve, y al regresar voy a preguntar directamente y las ventajas de tener estos diálogos con nuestros hijos e hijas, estos diálogos y educación en sexualidad. ¿Cuáles son las ventajas? Y están científicamente comprobadas, ¿eh? Ya volvemos. Oigan, pues sí, justamente mi invitada y mi invitado que tienen muchos años juntos, no solo de trabajar juntos y compartir este programa Protege tu Corazón juntos, sino que también son pareja y son papá y mamá Exacto. de 7. Entonces vaya que tienen la experiencia por donde le quiera ver, comadre, le digo, no solamente porque lo hacen de manera profesional, sino porque, bueno, lo han hecho Pues sí. también como papá y mamá Exacto. durante unos añitos de Unos sus añitos. vidas. A ver, 7 hijos y ¿cuántos nietos? Ya 17. Bendito Dios, qué Imagínate. maravilla, qué bonito. No, y de hecho la motivación para hacer esto, para meternos, porque nosotros pues cada uno tiene sus profesiones, Juan Francisco Sí. es ingeniero, yo soy comunicóloga, pero nos motivó a hacer esto precisamente nuestros propios hijos. Dijimos, bueno, hay que hacer algo para ayudarles a tener buenos argumentos, a poder, pues sí, a raíz de presiones que empieza a haber y todo eso. Claro. Y nos fuimos metiendo y nos apasionamos, fue con el mundo entero, o sea, hemos recorrido el mundo dando talleres. Dando este Sí, programa. sí, sí, sí. Y bueno, yo por curiosa, ¿cómo toma la gente aquí en Monterrey, Nuevo León, los colegios, o en la zona metropolitana, los colegios de San Pedro, Garza García, los colegios ahí en San Nicolás, en Guadalupe, en Escobedo? ¿Cómo toman la idea de tener sus talleres de sexualidad ahí en sus escuelas? A ver. Porque las maestras, los maestros, los directores Ajá. captan la necesidad. Sí están abiertos, Juan. Sí, Es mucho. que como ven, Qué bueno. ven circunstancias, que hay mucha precocidad en el contacto con la pornografía, Sí, por eso ejemplo. es preocupante. Entonces, ven incluso niños o niñas que tienen ya cierta categoría de adicción en el tema, por no decir que el conocimiento de sí mismos también es muy precario y en la sexualidad es muy importante el conocimiento Claro. de sí mismos. Entonces los colegios, lo voy a decir de una manera, Por favor. hay muchos colegios que llaman a Protege tu Corazón para apagar incendios. Uf, Porque- ya cuando es el problema, ¿no? Exactamente, no antes. Entonces cuando llegamos, el incendio ya ha crecido y obvio, una tanda de contenidos de Protege tu Corazón para alumnos y padres aquieta mucho
pues lo que está pasando en el colegio. Y habitualmente los padres son los que le dicen a los directores, ¿por qué no los habían invitado antes? Vaya, qué bueno, Sí. qué bueno que, como decimos acá, la raza, La así raza. lo dicho con amor, mi querida gente hermosa, pues está tomando esta idea de educar en sexualidad desde lo que se puede hacer en los colegios, que lo están tomando de buena manera. Una Decía cosa, yo, ajá, qué pena dime. que yo siempre No, intervengo, adelante. es que es importante que no solo trabajamos en colegios privados. Ah, bueno. Tenemos 13 años trabajando en públicas. Ah, en escuelas Y- públicas, sí, claro. en escuelas Sí. públicas, y pues tenemos todo un proyecto, una AC de hecho. Qué gusto. Sí, entonces esto llega bien a todas partes, o sea, es bien recibido el contenido, el mensaje de, pues esto, de cuidarte, conocerte, la autoestima, el respeto, habilidades blandas. O sea, es muy importante y muy bien recibido. Y yo creo que cada día, porque también eso lo comentamos mucho, esto en vez de disminuir la necesidad, aumenta. Ah, qué bueno. Y es Aumenta. que en el segmento anterior mandábamos a pausa prometiendo que les íbamos a Eso. comentar cuáles son las ventajas reales Exacto. y comprobadas de educar en sexualidad desde pequeñitos a nuestros hijos e hijas. ¿Sabes una cosa que es muy llamativa? El 77% de padres mexicanos dice que quiere hablar de sexualidad, pero no sabe cómo. Pues no, porque no Eso es- sabemos ni para nosotros, eso. dijo Ese- mi comadre el otro día, ¿verdad? Exacto. Y ese es un estudio. Pero hay otro que dice que un 60% de plano no habla. No, O sea, son no. dos estudios diferentes, son dos Claro. investigaciones diferentes, pero las dos son muy llamativas, porque un 60% dice, no hablo, o sea, de plano no digo nada. Entonces, fíjate, los niños sí están buscando información, porque los niños sí quieren saber del tema, entonces los niños están yendo ¿a dónde? Pues obviamente ahora con la inteligencia artificial. Híjole, Entonces, si qué tú miedo. quieres que le hable de inteligencia artificial, quédate callado, ¿no? O también están las redes sociales, el TikTok está lleno de contenido Claro. sexual para niños. En YouTube se encuentran lo que sea, hay páginas pornográficas también. Y es muy fácil, nos ha pasado que hay colegios, por ejemplo. Las series, Sí, bueno, las series, la música. Las Claro. canciones. muy sexualizada. Las letras de las canciones. Que uno podría decir, bueno, ¿y cómo los puede afectar? Pues sí, los sexualiza, los invita Claro. a repetir comportamientos, muchas veces baja la autoestima o los hace centrarse mucho en la apariencia, en que no soy suficiente, necesito hacer algo más para llamar la atención. Claro. Entonces sí es todo un tema. Entonces por eso es tan importante que los papás hablen, que hablar no es, volvemos a decir, no es que solo le voy a explicar el acto sexual. Ese es uno de los temas para hablar. Claro. Exacto, sino que es eso, el valor de tu cuerpo, lo maravilloso que es tu cuerpo, la importancia del otro, de las Exacto. buenas relaciones, del buen trato, del respeto, esto de que decía Juan Francisco del amor, o sea, todo eso es parte de esta educación y, por supuesto, en esta época hay que hablar, a ver, hijo, una vez que tienen un dispositivo, sea una tablet, sea Claro. un celular, ya hay riesgos de encontrarse contenido pornográfico. Qué fuerte. Entonces, ¿Y a qué edad saben ustedes que están en contacto directo 8, con papás? 8 Desde los años. 8 ya tienen Sí. su O sea, tablet o su celular. La media, el promedio de edad para el primer contacto con la pornografía es 8 años. Ah, vaya. Y la pornografía no está en revistas, está en pantallas. Sí, claro. Exacto. O sea que ahí más o menos se mide la edad promedio Qué fuerte. del uso de vamos a hacer un pantallas. paréntesis para nuestra cajita del amor propio, que es este segmento que a ustedes no les ha tocado porque es su primera vez. En este programa, Sépanse que siempre hay una primera vez y que puede ser muy divertida. En esa Ajá. cajita están etiquetas que tienen que ver con esta educación sexual Sí. y esto es llamado el ABC del sexo. Ah. Un invento de la productora, hombre, que ya no sabía ni qué hacer. Está Vamos, muy divertido. Pero para seguir Muy bien, aprendiendo. claro. Y luego retomamos esta idea de cómo protegerlos de las pantallas. Exacto. Y de los peligros de la pornografía. A cualquier Mucho. edad, ¿eh? Pero Es, más a cualquier edades edad. tempranas. Qué La importante verdad, eso que ¿sí? has dicho. Sí. Vamos al ABC del sexo. Ahí está la cajita del amor propio. Bueno, aquí está la cajita del amor propio. Entonces, ¿tú quieres empezar, Juan? Ay, ya, Pues ya es lo vi que directamente ya. así, ¿verdad que sí? Él Exacto, quiere ya. empezar, O María sea, Luisa? si no quería, ya Ya. tú se No, lo no, de... es que tú me miraste a mí, o sea, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Bueno, ¿Por mira, cuál? de pareja, las etiquetas de la nomenclatura de la diversidad sexual y las cosas de sexología. Aquí. La etiqueta que no te agrade, Paco en la cámara uno tiene ganas de contestar. No, no es cierto. Ok. La que no te guste la cambias. Y la leo. Exacto. La lees y dices qué te tocó para... Amenorrea.
no me gusta. Amenorrea tiene que ver con ¿cómo se llama esta que cosa? no hay ya se fue? menstruación. Esa. Así es. No, esa Eso es cámbiala. para María Luisa. Aparte está aburrido, no nos interesa ahora. Preeclampsia, muy femenino Ay, también. bueno, no. ¿Y eso qué será la preeclampsia? La una cosa con preeclampsia los es una embarazos. complicación en el parto. Ya. En el parto, sí. Sí, no Bien. estamos con cosas médicas ahora. Ok. Preeyaculación. Ah, bueno, esa sí te interesa. Sí, está bueno, bien. vale. Bien. A ver, ¿De y qué lo, voy estamos a, hablando? y lo voy a enfocar por acá, porque pues la actividad sexual prematura es creciente. Entonces, un adolescente pues no sabe que existe preeyaculación, o Claro. sea, que hay espermatozoides. En este líquido Exactamente, en preeyaculatorio, el semen. ¿verdad? Y entonces piensa, no, es que si yo retiro el pene rápidamente y ya ha habido algún contenido de líquido con espermatozoides, a eso se refiere. Entonces, Claro. a los adolescentes hay que explicarles muy bien, con claridad, con sencillez, todo esto, porque la buena información tiene que ver con la buena experiencia con la sexualidad. Claro, y una educación integral de la sexualidad pues implica toda esta clase de la biología del Sí. cuerpo, todas las partes del cuerpo, Exactamente. la zona genital, bueno, todo y sus Exacto. funciones. Y es Así que es. fíjate que si el solo contacto ya del pene con la vulva ya puede, por ese líquido precisamente, Sí. ese semen, puede generar un embarazo, pero también enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto, Total. claro. Entonces es todo un tema. Por eso es muy importante que aprendan a poner límites, que aprendan porque incluso muchas veces con el uso del condón y todo también hay problemas. Entonces, nosotros les hablamos súper claro de los procesos, las fases de excitación, porque se preguntan mucho, ¿y hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Ah, mira, qué como preguntas sí, esa es una pregunta que interesantes. hacen muchos los adolescentes. Claro. ¿Hasta dónde sí? ¿Y cuál sería la respuesta? A ver, María No, Luisa, si un aquí chavito de está. 13 te Ahí dice está, hasta pues. dónde Esa puede es, llegar. esa. Si empieza, o sea, si llegas hasta ahí, ya la regaste, porque ya, Pues ya. puedes estar Además, asumiendo el riesgo de un embarazo. Cuando empieza el juego de caricias y como la excitación es creciente, Sí. detenerse es muy difícil. Sí, Entonces, cuando ya deciden detenerse, que es muy difícil, ya probablemente haya líquido eyaculatorio dentro de la vagina. es que padrísimo todo lo que puede, las preguntas que pueden haber desde sus lugares como adolescentes en esa clase. Ya quisiera yo estar en una de esas. Exacto. A lo mejor estaría Sí. padrísimo aventarnos el programa un día con adolescentes. Ah, y pues sí. hay los Buenísimo, especialistas Ah, en que ellos súper hagan bueno. preguntas. Una Claro. sesión aquí. Sí, Ah, pues es que, Con espectacular. adolescentes, o nos vamos a una escuela. Ay, Digo, bueno, sí, ya genial. estoy Ay, pensando en voz Pues alta. nada, No, soñemos no. que no cuesta Soñemos. nada. Estamos listos, incluso acá Perfecto. buenísimo. Estaría Excelente. bien, Sí, sí, sí. y que los chavitos y chavitas, pues que hicieran sus preguntas. Sí, Y, muchos y papás tendría te que dicen, ser Ajá. con una edad. Sí. No, Sí, un rango, un No rango. adolescentes de Exacto. 11 con adolescentes de 16. Sí, Ah, no, o sea, chiquitos. que sea de la misma edad. o Sí. todos Pueden 15 ser- o todos 16. Exactamente. Ándale. O por lo menos 15, 16. O chavos exacto. entre 15 y 17, ya. Sí. Por ahí. Muchos papás nos dicen, ay, ojalá a mí me hubieran dado una clase de estas. Me hubiera Sí. tocado que me hablaran así. Sí, eso Lo sí. Mira. planearemos. Exacto. Después de un taller sobre pornografía, que lo llamamos pornografía, diversión inocente, en pregunta, Ajá. terminado el taller, un papá se nos acerca y, bueno, se me acercó a Sí. mí y me dijo, Juan Francisco, yo consumo pornografía. En este taller yo he descubierto algo que me sacudió por todas las consecuencias sobre la Claro. pornografía. Y entonces me dijo, esto que ustedes nos han transmitido, dijo, te pregunto, ¿es válido que yo se lo retransmita a mi hijo? Le dije, no solo es válido, Es necesario. es urgente. Claro, Porque, ya está. y además, si lo haces tú, el corazón del hijo, unido al tuyo, va a generar en él un proceso de atención y además va a captar que le quieres mucho. Exacto. O sea, que el impacto tuyo es superior al Claro. impacto
de un expositor. Por supuesto. De modo que no lo dudes. No, lo tengo clarísimo, pero tengo que pasar a la siguiente etiqueta. A ver, rápidamente, ¿qué me va qué a te tocar? toca. Dios mío. Y es que ese sería todo un tema. Ay, mira, poliamor. Poliamor, fíjate. bueno. Bueno, el ¿qué poliamor es opinas? una ¿Qué es? tendencia que existe actualmente de Sí. que no pasa nada compartir parejas. Entonces, pues incluso ocurre entre casados o entre parejas que están saliendo. Entonces, pues a lo mejor tengo un novio, pero tengo también otro amigo, o tengo una novia y Pero otra todos amiga. están enterados. Creo que es una de las Sí, condiciones del poliamor exacto, así más muchas veces rígido. se ponen de acuerdo en que lo vamos a hacer, estamos de todos acuerdo en sepan. hacerlo, hay como consentimiento. Sin embargo, yo diría, pues es que es como contrario justo al amor, porque el amor es exclusivo. Yo siempre recuerdo una canción que había por ahí que decía, una tercera persona viene a enturbiar nuestras vidas, me acuerdo mucho, es viejísima esa De esa canción. frase. Sí, entonces, realmente si hay algo que tiene el amor es que es exclusivo, quieres esa persona solo para ti, no la quieres compartir con nadie más. Entonces es un poco contradictorio pensar en el poliamor, finalmente va a terminar en conflicto. Yo a un adolescente le diría, no juegues No con le eso, entres. no le entres a Ya eso, está. porque tiene demasiadas consecuencias que puede salir muy herido. Exacto. Vámonos a la pausa, es inminente, pero le prometemos regresar en cuestión de 2 minutitos, más o menos, con más respuestas sobre cómo sí educar en sexualidad a mis hijos pequeñas y adolescentes. Ya volvemos. Que me agarran con el abanico, pues ¿qué quieren, verdad? ¿Qué le hace uno? Ya ve, estamos en Monterrey. Pero, oiga, seguimos adelante. Decíamos en el segmento anterior que cómo proteger a nuestros hijos, hijas de todo este peligro inminente que significa tener cualquier tipo de pantalla de estas. La tablet, el celular inteligente, la computadora que de pronto esté ahí en la oficina de papá y que quién sabe cómo el huerco dio ¿Y ahí la con tele? la pantalla. ¿Y La la tele? tele también. ¿Qué hacemos, María Luisa? Cuéntanos. Bueno, mira, claro que tendríamos que ir como por edades, Sí. diferente, o sea, con los más pequeñitos, pues tú todavía tienes que tener el control, por supuesto, no poner un dispositivo en sus manos. Si los vas a sentar a ver tele, porque los niños van a querer ver videitos de YouTube o programitas infantiles, estar muy enterado de qué programas hay, qué contenidos están viendo, sentarte ojalá con ellos tú también. Y, por supuesto, no dejarle nunca un dispositivo a un bebé ni a un niño de 2, 3, 4 años. Además de que tiene todo este tema de problemas del cerebro, cognitivos, es también el riesgo de que hace clic, pum, y una cosa de estas ya es irreversible. Una vez que ves eso, porque una imagen se te queda para siempre. Híjole, Una palabra la olvidas, pero una imagen, pues por eso la publicidad las usa, ¿no? Las imágenes, porque sabe que eso impacta nuestra mente y que en 3 milésimas de segundo una imagen te quedó grabada para siempre. Entonces, recomendamos mucho eso. Mientras menos celulares, menos pantallas, mejor. Entretenlos en otras cosas, hay miles de juegos. Los niños, además, pues nosotros lo vemos con nuestros nietos. Tenemos una caja de juguetes, ya tiene 10 años esa caja. Y siempre hay algo nuevo que hacer con esos juguetes, con los bloques. Es impresionante la creatividad de un niño. Y cuando les das la oportunidad de que no les das oportunidad de pantalla, sino que los pones ahí con la caja, ellos se las inventan y se arman, y luego a veces hasta cajas de basura o las cajas de Amazon sirven muchísimo para que hagan juegos. ¿Cómo no? Sí, exacto. Bueno, y luego, ya con los niños un poco más grandes, desde los 6 años conviene hablar, por ejemplo, de la pornografía. Ok. ¿Y cómo les dices que la pornografía a un niño de esa edad? Hablas, a nosotros nos gusta mucho un planteamiento de un libro que existe que se llama Imágenes buenas, imágenes malas. Y es plantearles, a ver, hay imágenes buenas, hay imágenes malas. El traje de baño lo usas para ir a la playa, no te vas jamás a la playa sin la ropa. Y puede haber en la tele o en internet imágenes que son de personas sin ropa o con muy poca ropa, que están justamente mostrando esas partes que te hemos dicho que son partes privadas. Bueno, esas imágenes es mejor que no las veas. Okay. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer daño a tu cerebro, porque además eso puede generar incluso deseos de volverlo a ver, porque causa unas emociones demasiado fuertes que te pueden afectar a futuro. Y
es un poco como cuando probamos el azúcar, que ya pues es difícil dejar de comer Claro, azúcar. porque además ¿no? nos encanta. Exacto. Y el cerebrito tiene como cierta adicción al azúcar, dicen los Exacto. especialistas. Y de todas ¿no? maneras, pues, aunque un niño todavía no tiene realmente ese deseo sexual, pues se van despertando en él, se anticipan emociones que podrían llevarlo a querer experimentar nuevas cosas. Ahora, me parece que es importante decir, bueno, y si lo encontré que ya la vio, bueno, Claro, hay que ¿qué haces? escucharlo, saber en qué contexto fue, por qué sucedió, qué estabas haciendo, alguien te indujo, te dijo un amigo. O sea, nunca regañar, nunca escandalizarte y bloquear ya la conversación, sino ver la manera de que te abre el corazón de cómo pasó y ya tú le explicas por qué es mejor que no siga viendo eso, decirle qué bueno que me viniste a contar, Claro. qué te pasó, qué bueno que siempre me puedes contar estas cosas, no te voy a regañar y abrir mucho ese canal ahí, muy Exacto. importante. Sí. Ojo con eso. No, que me acordé de una anécdota, Venga. no sé en qué ciudad estábamos, pero bueno, Cualquiera de tantos. cualquiera. Pudo haber pasado en cualquier rincón del mundo. Exacto, sí. Un papá nos contó que como a la 1 o 2 de la madrugada empezó a escuchar como ciertos ruidos en el primer piso. La alcoba del papá, de todo estaba arriba, en el segundo. Entonces él se levantó, bajó las escalas, el ruido que antes escuchaba muy débilmente se acrecentó y cuando él apareció en la sala donde estaba la tele o la computadora, no me acuerdo, la pantalla si era tele o computadora, el hecho es que el hijo se sobresaltó, el papá también, y entonces el papá le preguntó, hijo, ¿qué estás haciendo? El hijo no le dijo nada, estaba muy avergonzado. Entonces la reacción del papá no fue ni de censura, ni de regaño, sencillamente, ¿por qué lo estás haciendo? Claro. Con calma. Entonces él decía, yo abrí de una circunstancia muy negativa Sí. un diálogo que hasta el día de hoy lo mantengo. Gracias a una circunstancia muy negativa se volvió algo muy positivo. Y él recalcó, porque yo no reaccioné ni airado ni con censura. Claro. Ya, Y abrió la comunicación, le dio Exactamente. un espacio a la confianza. Ese niño tenía Exacto. 10 años en ese Era momento. un niño, claro. Oigan, y escuchándolos, me llega la siguiente pregunta, que está fuera del guión, pero ¿qué hacemos entonces cuando encontramos a nuestros pequeños, lindos, chiquititos de mamá, adolescentes de 13, 14, 15, porque dicen las estadísticas, al menos en México, que nuestros niños y niñas están iniciando a cada vez más temprana edad su vida erótico-afectiva, sexual, erótico-afectiva, ¿no? Entonces, si los cachas, ¿qué les dices? ¿Qué haces, María Luisa? ¿Los etiquetas? Cochinos, eso no se hace aquí, degenerados, ¿o qué haces? Lo Claro primero, que no. lo primero es que nunca digas, esto no se hace en esta casa, en esta Exacto. familia no, nuestra familia es una familia digna, no, de ese tipo de cosas, cero. Oye, porque además de dónde venimos, ¿no? Exacto. De esos intercambios. Pero bueno, es que a ver, yo creo que yo me iría un poco antes Venga. a que tienes, desde que ya están, por ejemplo, empezando a tener salidas en pareja y que ya se va viendo que se están enamorando y todo, pues hablar muy claro de para qué es una relación, qué importante es conocer a la persona, hacer amistad, antes que empezar a tener relaciones o actividad sexual, porque empiezas a tener caricias, a irte, como decíamos ahora, en ese proceso de excitación que es creciente e imparable, pues ya no conoces a la persona, ya te vas a enfocar solo en eso. Y entonces después, como recordamos siempre la historia, una anécdota de una mujer que nos dijo, es que yo no lo conocía, aunque salí con él 5 años, estuve de novia 5 años. Imagínate, dice, ¿y por qué no lo conocía? Porque me enfoqué en las relaciones sexuales. No se hablaban. Eso. No se investiga. Nos no se- veíamos si era para tener sexo, teníamos sexo sin cada uno para su lado. Entonces, imagínate con un adolescente, una niña de 12, 13, con mayor razón le tienes que anticipar antes de que los caches, ¿no? Claro. Ahora, si ya los cachas, obviamente, pues hay que hablar a lo mejor en ese momento con los dos, decir, bueno, esto, ¿qué piensan ustedes? ¿A dónde los va a llevar? ¿Saben cuáles son las consecuencias que pueden tener si llegan a tener una relación sexual o si ya las están teniendo? Entonces hablar de las consecuencias en las 5 dimensiones, porque no solo es físico, no solo es un embarazo, no solo es una ETS, es que es el problema de que puedes sentirte usado, te puedes sentir arrepentido, que puedes tener baja autoestima,
que puedes después tenerle miedo al compromiso. En fin, son montones de consecuencias. Entonces yo iría por ahí. Y luego, por supuesto, ya sea hijo o hija, a solas, volvería a hablar, a plantearle. Claro. Pero siempre como, a ver, ¿qué quieres? ¿Tú quieres amar y ser amado o tú quieres simplemente tener placer? Porque el placer sí es maravilloso, pero está mucho mejor cuando está unido al amor. Sí, claro. Oigan, pero a ver, es que qué difícil, ¿no? Nuestros adolescentes están con todas las hormonas efervescentes y tal. Abres la puerta, no tocaste, abres la puerta sin tocar de tu hijo o hija adolescente de 15 años y lo encuentras teniendo una relación sexual, un coito, como dicen los sexólogos aquí en Hoy Toca, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dices? Cierra la puerta. Ay, y luego hablas, paras la situación. Es que no me quiero imaginar ahí. Yo pienso que ahí se asustan los tres. Sí. El papá y la pareja. Que ahí se enfría ¿Ya? todo. Entonces, Hasta ahí llegó el Sí, hasta ahí llegó, El- por supuesto. lo que yo le recomendaría a ese papá o a esa mamá es calma. Obviamente la aparición de la mamá o el papá en esa escena, Oh, ya. pues interrumpe lo que iba a pasar o ya no retrocede lo que ya pasó. Sí, Pero lo interesante es qué hago después. exacto. Entonces, lo que ese papá o esa mamá nunca han hablado, le toca hacerlo ahí. Sí. Y lo que puede suceder es que lo censuren y no le den motivos o argumentos para esperar. Entonces, el hecho de que el encuentro fue así de furtivo puede enredar mentalmente al papá o a la mamá que los encuentre ahí. Entonces no se vuelve una oportunidad educativa, entonces se desperdicia algo bueno de algo que no es tan bueno como estar teniendo sexo. Entonces por eso nosotros animamos a los papás a hablar Desde antes, desde siempre. Exacto. Eso. Entonces tu audiencia puede pensar, pero entonces protege tu corazón. Lo que está alentando es que hablemos de actividad sexual a los niños de cuarto de primaria. No. Es que es todo de acuerdo a la edad. Exactamente. Así es. Pero si se les habla de su cuerpo, de lo que son los detalles de amor, se les habla de Internet. Claro. Por ejemplo, hay un tema nuestro que se llama Internet, un mundo de imágenes. Sí. Y de acuerdo con la edad, hay muchos contenidos de Protege tu Corazón que se refieren a eso. Entonces, para niños de primaria, para secundaria y para preparatoria. Claro. Entonces, aquí lo importante es que los papás que nos están oyendo, que abandonen el miedo, que el papá y la mamá piensen de sí mismos, yo tengo que hablar, aunque sea de mis buenas y de mis malas experiencias, y de las malas, si las reconozco, poderlas transmitir como una lección. Entonces, no hay que ser sexólogos, es más, Claro. ni siquiera haber leído mucho o ni siquiera haber estado en este programa. Claro, hay que perder el miedo, Exactamente. regresar y seguir informándonos. Oigan, tengo que hacer otra pausa, es breve, y regresamos para seguir platicando sobre pues educación sexual integral. Esto protege a nuestros hijos e hijas. Ya volvemos. Hablar de sexo, esta es una pregunta que cada mamá y papá responsable, amoroso, sensato, moderno, debiéramos hacernos, ¿sí? Hay que hablar de sexo, sexualidad, amor, afectividad con nuestros hijos e hijas, pues desde que están en el vientre, ¿no? Lo escuchábamos en voz de nuestra invitada, María Luisa nos decía, pues desde que estamos esperando a bebecito o a bebecita,
ya está la sexualidad atravesada. Que si le he visto el cuarto de rosa, que si le compro carritos, no, va a ser bailarina, tendrá tutús. Y bueno, ellos decidirán qué hacer con su vida y ni nos van a tomar en cuenta. Pero es que eso es hablar de sexualidad. Este es el más reciente, María Luisa. Exactamente, lo acabamos de publicar y fíjate, es como volcamos la experiencia de muchos años y la petición de los papás de que por favor dennos una guía de qué hacer, cómo decirlo, cuándo decirlo. Entonces, ahí está todo, pregunta, respuesta, de inquietudes que los papás se plantean de cómo le hago, cuándo lo digo, cuándo debo empezar, será muy pronto, será muy tarde. Entonces ahí está, es maravilloso, la verdad. Y lo bueno es que está disponible en Amazon, súper fácil, te llega en 4 o 5 días, o también en algunas librerías en la ciudad. Muy bien. ¿Aquí hay testimonios de algunos papás o Sí, no sé, necesariamente testimonios, dudas? De hecho, el libro, si tú lo abres, tiene unos segmentos que están a color. Generalmente esos segmentos, por ejemplo, esto es un testimonio o una anécdota de algún papá, de alguna mamá. Eso, muy bien. Son anécdotas sobre todo. Déjame leer, a ver, cámara 3, panea hacia el rostro, así, porque Al ya le azar. moví todo la toma ahí. Vas a leer al azar. Mande. Vas a leer al azar. Pues sí, aquí está dice de 6 a 8 años, por ejemplo, dice aquí, ¿qué deberían saber? Exacto. Entonces, la guía súper práctica. Exacto, es muy práctico, la Muy verdad. bien. Otro, por ejemplo, mire, de 9 a 11 años igual, ¿y qué deberían saber? Entonces, poco a poco vamos sabiendo por edades. Porque aunque está de sí, 0 a 11, está segmentado Muy por bien. edades, de manera que un papá puede abrir el índice y decir, ay, esta es mi pregunta, tal, y entonces se va directo a la pregunta. Claro. Está muy práctico. Ya o disponible en descubrir, esa bueno, plataforma. Un papá puede descubrir Sí. lo que no ha dicho ni ha abordado en las edades anteriores al hijo. Exacto. Y lo que va a tener que decir, hablar, platicar en las edades que van a seguir. Exacto, Entonces, súper bien. el libro es muy útil para todas las edades. Sí, Pues porque, de 0 a 11. Claro. Eso, porque así O sea, está pensado. porque el nunca de 12 estás a 14 tarde. está en camino. Ese Perfecto. también va a salir, sí. Es que si no lo Sí. has hecho antes, si ya de 0 a 5, de 5 a 9 no les hablaste nada, pues nunca es tarde. Nunca es Arranca. tarde. Padre, Exacto, como hay dice que ir por ahí. Tal cual. como... Exacto, sí. Y esos bueno, otros y dos estos libros también suyos. Estos dos también son de nosotros. Estos todos son hechos en coautoría. Este es específico sobre la pubertad, para qué niñas bonito. y para niños. Todos los cambios que van a tener, cómo se los explico, cómo les digo, y hasta también llega a cómo se tiene un bebé. O sea, ¿de dónde vienen los bebés? Ahí está. Perfecto. Ahora, Que es un ¿qué tema- relación Perdón, o qué sí, correlación? sí, ¿Perdón? sigue. No, adelante, No, Juan. Ese tema Sí. es el que más miedo tienen los papás del Esa mundo. pregunta, ¿cómo nacen los bebés? Sí, y entonces ¿Qué le la contesto? fisiología, la fisiología del hombre, la fisiología de la mujer, y todo muy enfocado a que esa fisiología funciona mejor cuando hay amor mutuo. Entonces, fíjate que en esta charla contigo hemos utilizado la palabra amor más que la palabra sexualidad. Sí, claro. Porque una y otra están bien vinculadas y de esa manera se vive bien. Exacto, bien correlacionadas. Ahora, Total. si hablamos ¿Tú de ibas a una- decir eso? ¿Qué correlación qué? Tenía- Lo que iba a decir, ¿qué correlación hay entre de verdad hablar de sexo, yo con mis hijos e hijas, y la prevención de abuso sexual? O el no hablar y un accidente tan grave y que marca la vida de un ser humano como es el abuso sexual. Ajá. Yo Pues hay pienso que- que muchísima correlación, o sea, Sí. por lo que decíamos, desde muy pequeñitos empiezas a explicarle su cuerpo, a que tenga el nombre adecuado de las partes del cuerpo, que eso es clave, nada de apodos para las partes del cuerpo, y además a valorar su cuerpo, a que es algo que merece respeto, el mío, el de los demás, nadie lo toca, a nadie se lo debes tocar, y un poco el de nunca, si algo te pasa, no te quedes callado, si algo te pasa, no te sientas culpable, y si algo te pasa, tampoco te quedes solo en esto, sino que Exacto. recurre a nosotros. Ven acá, aunque te digan que no lo hagas, te vienes porque en esto no hay secretos. Exactamente. Eso es muy clave, eso va a proteger, pero también yo agregaría, el hecho de hablar de sexualidad también los va a proteger de que los tengas que cachar luego en un acto sexual. Claro. Cuando, pues, que va a traer todas estas consecuencias posibles. Por ahí vi que había un programa que tuviste aquí sobre el embarazo adolescente. Así es. Es todo un tema. Claro. Entonces, pues, mucho mejor prevenir que lamentar, ¿no? Totalmente. ¿Qué Así creen? es. Se nos acaba el programa. Sí. Solo me queda el justo tiempo para pedirles una tarea. Evidentemente,
no para mí, porque yo no tengo tiempo, no, también yo puedo hacer la tarea, Claro. pero para mi audiencia. Ajá. Antes de que eso suceda, antes de la tarea, váyale pensando, yo quiero agradecer por este conjunto, este set que me encanta, tela suavecita, gracias a Fashion Room 22, las va a encontrar tanto en Facebook, aquí se lo vamos a poner, mire, cómodo y a gusto. Gracias a Fashion Room 22, ahí está en pantalla, el Facebook, el Instagram. Muchas gracias. Ajá. Y ahora sí, ya estoy lista para mandar a la tarea. Estás muy elegante. Muchas gracias. Sí. Muy bien, pues ahora, ¿quién quiere empezar con la tarea? Mira, yo diría que la tarea es abrir la boca. Sí. ¿Y desde cuándo? Pues desde que tienen uso de razón. Claro, los niños y niñas. Niños y niñas. Claro. Y abrir la boca es ser espontáneos. Por ejemplo, tú eres hombre y eres muy distinto de tu mamá que es mujer, o eres muy distinto de tu hermana que es mujer. ¿Y en qué eres distinto? Pues entonces probablemente el papá o la mamá digan, pues el cuerpo es distinto, pero fíjate que tu mamá y yo somos también distintos en el manejo de las emociones, a unos estímulos que tu mamá recibe. Si yo recibiera los mismos estímulos, yo reaccionaría distinto. Entonces, tarea, hablar muy temprano y empezar de algo sencillo como esto. No es cuestión de hablar de actos sexuales o de enamoramiento, no. Entonces van a entenderse mejor a sí mismos, después, 2 años después, será otro tema y así sucesivamente. Claro. Y si un papá y una mamá empiezan temprano, con toda seguridad, cuando llegue la pubertad y los cambios físicos, emocionales y demás, pues ya han hecho tanta tarea que les va a quedar muy fácil entrar a los temas que difícilmente le entran los papás del mundo. Claro, porque hablar abre esta puerta hacia una buena comunicación Exactamente. entre padres e hijos. Si alguien quiere asesoría de cómo hacerlo con estos temas de sexualidad, ¿dónde los encuentran, Juan? A ustedes. Pues en nuestras redes sociales. En redes sociales, nuestra página web. Protegetucorazon.com, muy bien, ahí está luego en pantalla. Protege tu Corazón INT, es la Instagram también. Hay página de cada uno de estos libros también en Facebook, o sea, con el título del libro encuentras la página. Excelente. Sí. ¿Y cuál En las es la redes tarea? sociales. Eso, ya, Instagram, redes. sí. Sí. ¿Cuál es la tarea que yo les pongo? Sí, Yo por les favor. diría que la tarea es estar muy cercanos a lo que los hijos ven, escuchan y con quién están también. O sea, esa es la tarea que yo les pongo, porque estamos de repente muy tranquilos los papás, como en otro planeta, mientras los niños están, porque pensamos, está aquí a mi lado, pero está con una pantalla, o está viendo un programa y yo no me estoy enterando, o está platicando con alguien y no me estoy enterando, porque además hoy en día ya no nos enteramos de qué platican, porque pues todo es demasiado silencioso, ¿no? Entonces, eso, que estén muy, muy atentos a lo que ven, a lo que escuchan los hijos, a lo que sienten también. Redes sociales otra vez, por favor, Sí, María Luisa, son las mismas. @ Protege tu Corazón INT, ese es Instagram, y luego Facebook es igual, Protege tu Corazón INT, pero además de eso, cada uno de estos libros tiene una página ¿Ejercicios? en Facebook, sí, bien, una página bien. en Facebook, el de hablar de sexo, donde, por ejemplo, la de hablar de sexo, pues está súper nueva, es que el libro tiene ni siquiera 2 meses. Hablar de sexo sí, y yo. la vamos a ir alimentando con tips sobre el tema de cómo hablar y todo. Muy bien. Pero por supuesto, yo creo que la tarea principal es que se lean el libro, porque de verdad que le hemos trabajado con Sí. mucho amor y lo hemos hecho muy aterrizado. Y es que creo que una de las principales situaciones por las que no hablamos con nuestros hijos de sexualidad No es que sabemos desconocemos mucho, que no nos informamos primero nosotros Ajá. y necesitamos Así es. hacerlo. Ya nos vamos, me faltó preguntarles a mi invitada y a mi invitado sobre algunos motes que usan los papás y los mamás. En lugar de decir vulva, dicen aquí la palomita o la alcancía, imagínate, o el Es- bombón. El Allá en bombón, Colombia. la tiendita, hasta la tiendita le Hasta dicen. la tiendita. ¿Algún otro en Colombia que se use en lugar de nombrar la parte del cuerpo como es? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, en España que se dice pito, por ejemplo. Ah, sí, bueno, acá también. Ah, bueno. Pongamos nombre a las partes del cuerpo O pipí. como son, o Sí, la pipí. sí, la pipí. En fin, Que no- ya no- nos vamos ahora sí.
después les dejamos ese glosario que ya no debemos andar usando. Exacto. ¿Verdad? Lo que no debía hacerse. Exacto. Muchísimas gracias a los dos A ti, por un haber gusto venido. estar aquí contigo. Sí, gracias. Mucho. Muchas gracias. Muy Sí. disfrutado. Es su casa. Oiga, ya nos vamos. Cuídese mucho en donde quiera que esté. Un abrazotote. Hasta nuestro próximo De Hoy Toca. Este programa se queda en YouTube. Por favor, compártalo, porque será de muchísima utilidad. Gracias.